Bueno, regreso a platicar con la maestra Mariana Campos, directora general de esta organización civil. México Evalúa da a conocer que la caída en los ingresos petroleros este año ha llevado a una deficiencia en las políticas públicas que se aplican. De aprobarse la ley de ingresos, que así será en la mayoría de sus apartados, tendrán una caída los ingresos petroleros del 24% en comparación con los del 2023 y 11% por debajo de lo estimado al cierre del año. Bueno, decíamos, Mariana, que aunque desde hace ya mucho tiempo, después de los efectos positivos del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pues hace ya casi, que son 30 años, la economía mexicana comenzó a despetrolizarse, pero bueno, pues es un rubro todavía muy importante que afecta a las finanzas públicas. Adelante, Mariana. Así es, Oscar Mario, comentábamos que pues tienen muchos años de ir a la baja los ingresos petroleros y lamentablemente no ha habido en esta... A ver, ¿por qué? Porque si puedes comenzar por el principio, ¿cuál es la principal causa? Dices, van a la baja los ingresos petroleros. A ver. Sí, la principal causa es la caída en la producción petrolera que viene sucediendo desde el año 2005. Y aunque hemos tenido algunas ocasiones de algunos años en donde el precio del petróleo nos ha favorecido, pues en realidad esta producción que ha ido a la baja no nos ayuda. Otro aspecto ¿Desde el 2005 mencionas? Desde el 2005. ¿Por qué? Dinos por qué. Bueno, Oscar Mario, lo que pasa es que pues hemos ido agotando los yacimientos que habían, especialmente el de Cantarell. Ajá. Y esto ha hecho que pues vaya hacia la baja y no digamos yacimiento no ha sido sustituido por uno de esa magnitud. Creo que es importante mencionar que entonces los gobiernos han hecho esfuerzos, los últimos gobiernos, en hacer algunas reformas fiscales, la más importante la que hizo Peña Nieto, para tratar de levantar los ingresos tributarios. Como tú sabes, este gobierno no lo hizo y entonces pues han crecido muy poco los ingresos totales. Esto nos ha metido en una situación complicada porque a la par pues tenemos a la empresa Pemex muy emproblemada, la cual ha tenido también que dejar de darle ingresos al gobierno, se le ha tenido que dar dinero desde el presupuesto. Todo esto ha complicado las finanzas públicas en un escenario en donde crece el costo financiero del gobierno federal, así como las pensiones que tiene que asumir. Entonces nosotros estamos tratando de explicar el por qué hay un endeudamiento tan alto de 5.4% del PIB, que además hay que decir de no crecer un 3% la economía, de crecer un poco menos, como así lo estima el Fondo Monetario Internacional, pues podría este endeudamiento tener un peso mayor en la economía. Obviamente en una situación, Oscar Mario, en donde pues el Banco Central está tratando de controlar la inflación, de que pues las tasas no estén tan altas, esto va a ser muy difícil con una política fiscal que está buscando este nivel de endeudamiento, porque el gobierno va a demandar muchos recursos de la economía, va a estar pidiendo crédito, más crédito del que suele pedir, y esto va a empujar hacia arriba el precio del crédito, lo cual pues desde luego puede afectar a las empresas y a las familias. Creemos que va a ser inevitable una discusión fiscal el próximo gobierno y ojalá que esta discusión no solo sea para resolver un tema de liquidez, sino también ya pongamos en la mesa otros aspectos de la gobernanza de la política fiscal, como pues la discrecionalidad con la que se maneja, por ejemplo, para hacer renuncias recaudatorias, es decir, otorgar subsidios a la gasolina, o por ejemplo también para utilizar el presupuesto de manera política para afectar la autonomía e independencia de algunas instituciones públicas, como lo estamos viendo ahorita con el Poder Judicial o como lo hemos visto en otros momentos con el INE, con el INAI. Entonces hay una serie de recomendaciones para nutrir esa posible discusión que seguramente va a venir en el paquete económico de 2025. A ver, esto que mencionas, Mariana, es muy importante. Pues imagínate, desde hace cuánto se está pidiendo una
nueva política fiscal promotora de nuevas inversiones, no solo recaudatoria y menos con un nuevo incremento de impuestos. Y yo creo que aquí el creativo, pésimo secretario Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, creo que ahora ya está convertido en empresario, bueno, lo que sea. Bueno, pues ahí provoca primero, a raíz de la aprobación de la reforma, o dentro de estas, creo que eran 11 reformas estructurales de la energética, con Enrique Peña Nieto, un aumento de la deuda de Petróleos Mexicanos que la sube de 50,000 a 100,000 millones de dólares, porque bueno, según él, la entrada de nuevas empresas extranjeras, la captación de nuevas inversiones, sobre todo en el lado de la exploración y explotación, aguas profundas, etcétera, podría dar a México un giro de 180 grados para ser más productivos en la producción de petróleo, en la extracción de petróleo y la producción de gasolina, y también, bueno, la extracción de gas natural. Obviamente no le salieron las cosas a Luis Videgaray, pero también tuvo la brillante idea Videgaray de incrementar el impuesto sobre la renta. Creo que estaba en 28 y lo eleva hasta el 35%. Entonces, pues yo creo que este antecedente y este legado espantoso que deje el creativo de Luis Videgaray es parte de la problemática, ¿no? Bueno, México es un país que recauda muy poco de la economía, estimado Oscar Mario. Realmente, en el caso del impuesto a las personas morales... Oye, ¿en términos reales o absolutos? Pues en términos reales, nos comparamos mal con América Latina, y el problema no está en el impuesto a las personas morales, el impuesto sobre la renta a las personas morales, pero sí está en el impuesto sobre la renta a personas físicas. Ahí es donde tenemos mucha falta de pago. O sea, muchas personas físicas no pagan impuestos a pesar de estar registradas en el RFC, y además tenemos que pues la tasa de los más altos ingresos de personas físicas pues es relativamente baja en comparación con el mundo. Yo creo que ahí sí hay un espacio fiscal importante. El tema es que pues se necesitan mejorar algunos servicios públicos. Tú sabes, la seguridad pública es una de las áreas más sentidas de los mexicanos, porque pues no tenemos seguridad pública, hay una violencia todavía importante y altos niveles de crimen. Las policías, por ejemplo, municipales y estatales, cuentan con muy malas condiciones laborales, ¿no? Y evidentemente invertir en mejorarlas requiere de recursos. Yo creo que aquí lo importante es que la conversación dé certezas a los que pagaremos más impuestos sobre en qué se van a gastar, cuáles van a ser los mecanismos para garantizar que en efecto se gaste el dinero en esos fines. Creo que es importante atender el problema de Pemex, porque actualmente se está llevando bastantes recursos del presupuesto, en el sentido de cuál va a ser el enfoque de esta empresa, el modelo de negocio que le permita tener unas finanzas más sanas, porque pues lamentablemente conforme pasan los años y por más planes que se hagan, la realidad es que se deteriora el patrimonio de la empresa, cada vez hay menos activos en relación a los pasivos. Bueno, pero volviendo a los impuestos, hablabas y tienes toda la razón, en términos absolutos quizá México es de los países que menos recauda, en términos absolutos, pero en términos relativos, el 35% de la tasa de interés personas morales, personas físicas es altísima, porque como tú dices, ¿qué recibimos a cambio en materia de seguridad, de educación, de infraestructura y de todo lo demás que el Estado mexicano tendría la obligación de regresarle a los mexicanos por esta sociedad obligatoria que tenemos de entre un 30 y un 35%, depende si eres persona moral, y la tasa también hacia abajo, que resulta demasiado para lo poco que recibimos, ¿no? Porque es nuestro dinero finalmente, administrado por un socio que lo hace muy mal.
Así es, pero como te digo, mejorar los servicios públicos sí tiene un costo. Creo que no hacerlo tiene uno peor, Oscar Mario. Pues sí. En realidad, como porcentaje del PIB, México sí se compara mal con América Latina. Quiero decirte, por ejemplo, en Brasil se recauda un 32% del PIB, mientras que en México un 17%. Sí. Es casi el doble. Entonces sí estamos, y esto te digo, tiene que ver con que en algún momento tuvimos obviamente ingresos petroleros importantes y entonces no se recaudó tanto desde la parte tributaria, pero esta realidad ha cambiado y conforme avanzan los años, sí es necesario fortalecer la recaudación. Ahora, hay muchos otros impuestos, por ejemplo, los locales, o sea, creo que el esfuerzo que también debe hacerse desde la hacienda local, ahí tenemos todavía mucha dependencia hacendaria hacia el gobierno federal y pues por ejemplo el predial es algo que se recauda muy mal también en México, ¿no? Oye, Y a ver, eso pero sería ahí un ingreso importante. te interrumpo, Mariana, el predial dice, ¿no? Algunos expertos, hay que subirlo, por lo que tú mencionas, no hay que incrementarlo, sería una fuente de ingresos muy importante para los estados de la República, pero ¿a cambio de qué? Mariana Campos, directora general de México Evalúa, esta organización civil, en su análisis, pues básicamente, Mariana, y si no me corriges, de cómo se van a obtener los ingresos para el próximo año y sobre todo cómo se van a gastar, y haces hincapié en el deterioro enorme que han tenido los ingresos petroleros y la situación tan delicada en lo administrativo, operativo, contable, etcétera, que impera en Petróleos Mexicanos. Pero bueno, hablabas de la necesidad de una nueva reforma fiscal y decía, ojalá que sea promotora de nuevas inversiones, principalmente, y tanto se ha dicho, como ha funcionado bien en otros países, Estados Unidos y algunos europeos, disminuir el impuesto sobre la renta que fue incrementado brutalmente por el creativo de Luis Videgaray, que bueno, él se va a Estados Unidos y ahora creo que ya será hasta empresario, habrá ahorrado mucho, no lo sé. Incrementar el IVA, que yo creo que lo hace mucho más justo para todos, pero hay razones políticas que lo han impedido, y no solo recaudatoria, para que se siga cargando la mano en los cautivos. Por ejemplo, decías tú, y muchos analistas, en un análisis frío, dicen, mira, el impuesto predial se recauda mal, se reparte mal, se invierte poco. Pues sí, pero es una de las alternativas para una mayor recaudación. Pero entonces te preguntaba, y estoy tomando comentarios del auditorio, incrementar el impuesto predial ¿a cambio de qué? De calles buenas, de luminarias que sirvan, y no las que hay que no encienden o no sirven en los pocos parques, en muchas calles y avenidas. Van a reducir el precio del agua, de la electricidad, del gas que tenemos que pagar aparte. El impuesto predial, bueno, ¿a cambio de qué? Yo creo que es un punto importante, Mariana, ¿no? Por supuesto, Oscar Mario, nosotros creemos que un predial tiene que invertirse en seguridad pública. Bueno, pero vamos de la teoría a la práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, lo van a aumentar y luego. Mira, una de las propuestas que nosotros tenemos es la mejora de las condiciones laborales de los policías municipales, sí, que actualmente estos policías no se les respetan sus derechos laborales en general en México. Ellos no cuentan con seguridad social, tienen salarios muy bajos, no tienen esquemas de aseguramiento, a pesar de que pues tienen un trabajo muy riesgoso. Entonces, definitivamente no cuentan con un estándar que cumpla con la Constitución y con las prácticas para pues administrar personal policial. Entonces, yo creo que este es uno de los factores que debilita la capacidad de atender el servicio de seguridad pública, del cual pues todos estamos siendo afectados. Y creo que una principal destino del predial podría ser esta mejora de las condiciones laborales para realmente poder aspirar a tener policías y corporaciones profesionales a lo largo y ancho del país. Yo creo que ese es un destino muy importante. ¿Con qué garantía vamos a incrementarlo? Les encanta incrementar los impuestos, obviamente, porque todos van por el botín. Pero ¿y qué le dan a la ciudadanía, no?
Bueno, yo creo que tener mejor seguridad pública. No, eso es sería algo en lo que óptimo, tenemos que invertir. pero ¿cuándo sucede? Pues eso sucede en el No, no momento sucede, no pasa. Bueno, pues ahorita los municipios que han conseguido esta mejora están teniendo también mejores resultados. Es el caso, por ejemplo, de Mérida, del estado de Sí, Yucatán. de Querétaro, de Yucatán, Exacto. etcétera, pero son 3 entre 32, Ciudad de México quizá, son 4 entre 32, ¿no? Así es, y son los que han, pues obviamente, recaudado mayor predial y han podido hacer estas mejoras en sus condiciones laborales, tener también academias de policía mucho más profesionales, porque un problema es que cada vez hay menos jóvenes interesados en estudiar para ser policías y está siendo muy difícil reclutarlos. Eso es un problema fuerte a nivel local y a nivel municipal, y eso pues necesitamos remediarlo, porque pues como ya vimos en algunos estudios, que bueno, son no necesariamente tan técnicos esos estudios, pero nos hablan de la capacidad que tiene el crimen de reclutar y de atraer personal. Acaba de salir hace unas semanas o hace un mes, alrededor de hace un mes, un estudio que pues demostraba eso. Pues tenemos que ser mucho más competentes para poder atraer jóvenes interesados en esta labor, pero desde luego tienen que cambiar muchos aspectos de las condiciones laborales que enfrentan. Oye, ¿no? pero mira, siempre nos recuerdan, y son comentarios del auditorio, los agradezco mucho siempre. Los voy a resumir porque llegan de varias, son 3 o 4 en el mismo sentido, pero bueno, es que si México se manejara como una empresa público-privada, como las que cotizan en bolsas, con un buen consejo de administración y una fiscalización estricta de los recursos públicos, y finalmente se prohibiera, se evitara el uso discrecional y arbitrario de los dineros de los mexicanos, pues es la única solución para avanzar, para crecer y que la gente también sienta que sus impuestos, como dicen, están trabajando a su favor. De otra forma, tú tienes un socio obligatorio desde el 20 hasta el 35% de tus ingresos y no sabes ni qué hacen. Bueno, sí sabemos qué hacen con ellos, pero no te da nada a cambio. Por eso es tan importante que esta reforma y esta discusión no se quede solo en un asunto de que el gobierno... Pero sí se va a quedar, Mariana. Pues ojalá que no, y ese es el ¿Pero cómo le hacemos para que no? Desde la sociedad. Pues tenemos que los distintos grupos ya organizados de la sociedad civil pues tienen que trabajar en ponerse de acuerdo cuáles son los puntos torales que debemos exigir a cambio como sociedad en términos de cómo se usa el dinero público, ¿no? Y bueno, pues desde México Evalúa hacemos un esfuerzo grande en ese sentido. Estamos todos los días estudiando posibilidades, trabajando con colegas para avanzar esa agenda, pero desde luego que son muchos los sectores que tienen que hacer esta reflexión y entender que va a venir ese momento, porque ya lo anunció el gobierno en su paquete económico 2024, que va a ser necesario, no dicen un ajuste de 3 puntos del producto al gasto, lo cual se ve muy difícil. El Fondo Monetario Internacional lo pone también como un ajuste, pero hacia los ingresos de 2.5 puntos del PIB, pero lo que sabemos es que 2025 pues va a ser un año de esta discusión. Pero ¿no? El presupuesto ¿cuándo va a haber transparencia en el uso y transparencia de los en el uso de los y destino, perdón, transparencia en el uso y destino de los recursos públicos, para decirlo bien? ¿Y quién va a fiscalizar a las autoridades municipales, estatales, federales, para saber que están actuando honestamente? Y la otra, ¿cuándo hemos exigido y cuándo ha habido rendición de cuentas? Bueno, obviamente el show político, pero realmente algo que deje satisfecho a la ciudadanía, ¿cuándo lo ha habido? Pues mira, yo creo que han sido avances que sí debemos reconocer, que no son quizás todavía suficientes, pero el día de hoy yo sí creo que tenemos mayor transparencia de la que tuvimos hace 20, 30 años, ¿no? Creo que hemos conocido, incluso que conozcamos casos de corrupción implica que hubo transparencia para conocer información. Y eso ha sido a partir de tener un INAI, ¿no? Que ha sido muy criticado, pero que sí es impresionante la cantidad de solicitudes que se atienden, de periodistas que pueden documentar casos, que nos enseñan cómo está sucediendo la corrupción, qué podemos hacer. Entonces,
pues no son a la velocidad que hemos querido, pero sí debemos reconocer que ha habido algunos avances en esa materia y que debemos seguir insistiendo. Y con muy pocas consecuencias, ¿no? Así es, todavía tenemos que trabajar mucho en el Estado de Derecho, ahora también estamos mucho más informados, ha habido también mucha más información sobre este desempeño, pues también México Aluda trabaja en esos temas, de qué podemos hacer para avanzar en esa ruta y tenemos obviamente que atender lo que estamos viviendo en el presente, que son riesgos importantes de que estas instituciones sean debilitadas, por ejemplo el Poder Judicial, lo estamos viviendo en estos días, y entonces no podemos quitar el dedo del renglón, tenemos que seguir poniendo en la mesa soluciones para esa afrenta que vive, por ejemplo, el Poder Judicial. Bien, Mariana Campos de México Evalúa, pues hacen una gran labor, ojalá que puedan influir más y pues hacer que cambien muchas cosas, ¿no? Muchas gracias por tu espacio, por supuesto, Oscar Mario, y gracias. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. En el aniversario Soriana, aceite de soya Nutrión